Pablo es psicólogo. Adelante, Pablo. A ver, nos vamos a parar por acá, cumpliendo con el distanciamiento que tenemos que cumplir. Pablo Becerra es psicólogo. Así y es. además me dicen músico frustrado. Algo de eso. Algo de eso. Bueno, ya nos vas a contar. Acá tenemos un músico nada frustrado. No, bueno, no sé. No sos un músico frustrado. Sos un músico muy feliz en ejercicio. El ejercicio de la escritura. Bueno, no, y de la práctica también. Y con Pablo vamos a hablar un rato, porque tenemos un ratito para hablar juntos, acerca de cómo estamos atravesando esta cuarentena. También no solo la cuarentena, la pandemia, que es algo un poco más que esta cuarentena, y también está ahí en el horizonte, en algún lugar, el fin de la cuarentena y cómo va a ser esta salida al mundo. Y un poco qué estamos sintiendo. Obviamente acá no hay sentimientos lícitos o ilícitos, pero tal vez nos da un poco de tranquilidad saber que no somos los únicos, ¿no? En esto. Eso es cierto. Parte de lo que está pasando, vos decías recién, cómo vamos a salir de la pandemia, cómo la estamos transitando, qué es la cuarentena, son cosas completamente distintas, pero están atravesadas. Estamos viviendo varias pandemias, se han vivido, pero ninguna con el impacto de la tecnología que hoy tenemos o de la información en algún punto. En ese sentido, lo que nosotros podemos pensar hoy más que nada es, bueno, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo mal? ¿Lo estamos viviendo bien? ¿Estamos sintiendo bien? ¿Existe sentir mal? ¿Existe sentir bien en este momento? Vos sabés, en ese sentido, Carola, hay como una serie de cuestiones, de sentimientos, de preguntas, de ideas que empiezan a llegarnos de los amigos, de la familia, de los pacientes, sobre todo de ellos, que empiezan a pasar como algunas cuestiones que son muy repetitivas, ¿viste? Que tienen que ver particularmente, en este caso, quizás más con la cuarentena o con las circunstancias de confinamiento o de aislamiento. No es una situación para nosotros habitual estar viviendo algo así. Nosotros no estamos acostumbrados a estar... no estamos acostumbrados a recibir una noticia de un día para el otro y tener que procesarla tan rápido como a partir de mañana no van a poder hacer esto, no van a poder hacer aquello. Y también es cierto que no estamos acostumbrados a hacer toda nuestra rutina en casa, como quizás estábamos acostumbrados a hacerlo, distribuyéndolo durante el día. Todos nos debe pasar algo parecido en ese sentido. Y tanto se repite en esto que vos armaste una placa porque están ahí. A ver. Es que en ese sentido no hay tantos, no hay tantos problemas o no hay tantos sentimientos o circunstancias que se repitan. Lo que sí varía mucho es la intensidad y es el nivel. Lo podemos sentir muy poco, lo podemos sentir mucho, pero son pocas cosas, vamos a decir, o pocos sentimientos o pocos estados de ánimo, pero que se repiten. A ver. Ahí en la placa lo que vemos es que hay mayor estrés y mayor ansiedad. ¿Y qué quiere decir esto, que hay mayor estrés o mayor ansiedad? Quiere decir que todos tenemos estrés, todos tenemos ansiedad, todos sentimos a lo largo de nuestros días dolores de cabeza, contractura, preocupaciones, dificultad para ir a dormir, nos cuesta comer algo en determinado momento, comemos a destiempos, estamos preocupados o estamos cansados por demás, o al revés. Bebemos. También. Bueno, eso. No ponga de excusa la cuarentena. No ponga de excusa la cuarentena, Carola. Es el segundo momento etílico de este programa. Bueno, pero es un tema que está dando vueltas ahí. Sí, eso es cierto. Eso después lo podemos hablar sobre también qué pasa en aquellos lugares en aquellos países donde la gente está, de alguna manera, tiene menores posibilidades para salir, oscurece más temprano, amanece más tarde. Es muy frecuente que, vos nombraste el alcoholismo, es muy frecuente que el alcoholismo sea de una tasa muy alta. Eso es algo que empieza a pasar también. No el alcoholismo que empieza a pasar acá porque no hay por lo menos no estamos estudiando nada de eso, pero sí lo que sabemos es que hay una mayor tendencia a sentir todo esto. Lo que nosotros escuchamos es que la gente nos empieza a decir, estoy sintiendo mucho más dolores de cabeza, estoy teniendo mayores preocupaciones, estoy teniendo mayor tristeza, que vamos a hablar más adelante, estoy más ansioso, estoy teniendo una serie de síntomas que no tenía, o estoy teniendo síntomas que ya tuve y volvieron, y estoy preocupado por eso. Entonces, mayor estrés y mayor ansiedad, que es lo que figura en la placa, es normal sentir en este momento. Todo lo que vamos a ver nosotros acá es normal tenerlo. Es esperable. A ver, Pablo, dice... Perdón, ¿eso es porque tenemos más tiempo para pensar y procesar los sentimientos o porque realmente hay una mayor propensión a sentir eso? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, no es porque tengamos más tiempo. Hay dos partes en eso, sí, es cierto. Hay una parte que es, tenemos más tiempo para eso, pero también tenemos que ver si lo ocupamos en eso, el tiempo. Lo que sí nos pasa es que estamos bombardeados constantemente o estamos escuchando un montón de cosas o estamos preocupados por un montón de otras. Imagínalo como un vaso que se va llenando. En algún momento rebalsó.
No sabes en qué momento, en una noticia que viste, en algo que te enteraste, en una conversación que tuviste con alguien o en alguna idea que se te cruzó y en ese momento rebalsó. Cuando eso pasa, las sensaciones, los sentimientos o los estados se disparan y pueden generar o emociones simples, que son negativas o que no nos gustan sentirlas, pero que son buenas. ¿A qué voy con esto? ¿Qué digo que son buenas? Todo esto que van a ver acá no nos gusta sentirlo, pero de alguna manera le avisan al cuerpo, cuidado con esto que te empieza a pasar. Porque es algo que uno siente, en principio puede ser una emoción, puede durar algún tiempo, un día, 2 días, y ser una parte de un sentimiento, y si esto se prolonga en el tiempo, lo que termina formando es un trastorno, que ya es una circunstancia mucho más problemática, más compleja. Este segundo, acá, la excesiva preocupación y pensamientos catastróficos. Sí. Esto lo vengo escuchando mucho. Sí, pero hay un problema, de nosotros gente. somos argentinos, no es para contradecir, No, claro. es bien. muy difícil. También, bueno, Sí. le sumamos el ser Sí. argentino Sí, claro. a todas estas Pero para nuevas, a nosotros esta nueva cualquier cosa es el circunstancia. apocalipsis en Argentina. Es así, la apocalipsis. Pero yo en diría que por Argentina. primera pero- vez está bastante justificado, pero bueno. Bueno, escucharlo a Paula. vos sabés que en ese sentido lo que hay es como diferencias entre estilos de personalidad. Sí. Hay gente que en línea general se preocupa por demás y hay gente que no se preocupa tanto. La gente que no se preocupa tanto empezó a preocuparse un poquito por algunas cosas, pero hasta ahí. Ves que llevan una vida no normal, pero más o menos la cosa la llevan. Y hay gente que se preocupa mucho, hay gente que tiene muchas responsabilidades o siente que tiene muchas responsabilidades en su trabajo, en sus quehaceres, con su familia, y lo que le empieza a pasar es que un principio de incertidumbre sobre no sé qué va a pasar más adelante conmigo, con mi familia, con mi economía, con mi vida cotidiana, con cuándo saldremos de esto y cómo saldremos de esto, que empieza a generar Mi una negocio, ¿no? Acá dentro de todo estamos todos trabajando, guardamos cierta normalidad en Sí, la en rutina, nuestras mal que vidas, mal, ¿no? nos continuamos con una rutina bastante sí, pero similar. hay gente que ha parado en cero. Sí, bueno, su actividad, exacto. su facturación, sus ingresos, todo. Eso al principio lo que genera es una falsa sensación de vacaciones. Paré 1, 2 días, una semana. Esa semanita, ¿no? Del Eso pasa con inicio. los chicos y los adolescentes, pasa mucho. Vos les preguntás qué están haciendo y te dicen, ¿por qué eso la tarea? Estoy de vacaciones. No son vacaciones, el organismo lo interpreta de esa manera y después empieza a preocuparse sobre qué voy a hacer si esto sigue así. Y me empiezo a preocupar por un montón de cosas en el estilo más temeroso o más ansioso. Por mi familia, por mis amigos, por mi negocio, por mi economía, y eso lleva después a un pensamiento más catastrófico. Los Sí. ¿Puede pensamientos, ser que sí. sea más común en gente que vive sola y que está atravesando sola la cuarentena? O Sí, sí, a ver, no es que sea más común, pero en realidad lo que nosotros recomendamos en ese sentido es no estar solo. Sí, cuando uno está solo tiene más tiempo, en relación a la pregunta que decías antes, tiene más tiempo a pensar sobre estas cuestiones porque empieza a darse como una suerte de falso domingo eterno, falso tarde de domingo eterno, donde uno empieza a pensar sobre Peor uno. momento de Soy la solo, semana. soy Sí. solo. El tema es Sí. en las zonas urbanas se da mucho más Sí, esto. sí. El soy solo. Eso empieza a pasar. Uno se encuentra más con uno mismo, con su propia voz. Mal que mal, si tenés a alguien para pelear todos los días en tu casa que te acompaña, es recomendable, cuando digo mal que mal, pelear es alguna discusión, algún intercambio, o sea, estar con alguien acompañado, alguien a quien cuidar o alguien que te acompañe, a estar solo. Estar solo lo encuentra uno con uno mismo y eso en línea general no siempre es bueno, es una suerte de trampa por momentos. Entonces, empezar a preocuparse por demás, sobre todo cuando se va extendiendo poco a poco la cuarentena o hay una flexibilización, pero mucha gente empezaba a creer que para tal fecha salimos, para tal fecha se va corriendo, empiezan a aparecer algo que en realidad apareció de entrada, pero se empezó a prolongar. Sí, se fue alejando, ¿no? Exacto. A mí me interesa la desorganización en el sueño. Sí. Es decir, yo no sé si alguno de ustedes sufrió alguna alteración al sueño. No, Yo en ese caso sé de mucha gente que sí, pero no. No les porque pasó. nosotros seguimos mal que mal con la rutina. O sea, Pero eso yo me no estoy nos cambió acostando tanto. 2 horas más tarde de lo que hacía y levantándome Bueno. como si fuese una vedette del Maipo a las 11:30 de la mañana. Sí. Interesante Sí. la metáfora. Interesante, tal cual. Bueno, sí. Sí. Bueno, Vida de noche. No sé cómo se levantaba una vedette del Maipo a las 11:30. Tarde. Ah, era por eso, Tarde. solamente por el Se horario. levantaba. es algo habitual eso, en millennials, realidad está relacionado con lo otro, pero la desorganización del sueño y la alimentación van un poco de la mano con la desorganización del sistema en general. ¿Qué quiere decir esto de la desorganización del sueño? Nosotros empezamos a no tener una rutina de
exigencias como la teníamos antes, hay cosas que ya no tenemos que hacer como hacíamos antes, vamos a trabajar, tenemos nuestras responsabilidades, pero nos podemos estirar un poquito más para hacer algo que antes no hacíamos, como quedarnos un rato más en la cama o para postergar alguna actividad. Eso empieza a generar una desorganización que también viene de la mano del estrés, de la ansiedad, de la preocupación. Si yo me voy a acostar preocupado, no me duermo tan rápido como si estoy tranquilo. Me suelo desorganizar y esa desorganización hace que el sistema empieza a funcionar mal. Si funciona mal el sueño y funciona mal la alimentación, empieza a funcionar mal todo. Se va potenciando todo lo demás. Por eso aparecen, en el otro punto, decían sentimientos de angustia, de tristeza, mayor irritabilidad, mayor desesperanza, mayor preocupación. Y vos nos trajiste también algo para lidiar un poco con todo manera. Esto, porque si nos quedamos acá, sí, de alguna manera sí. A la gente que nos está viendo, lo primero que dice acerca del programa es: "Ay, me voy a dormir más relajado". Bien. Así que, a ver, veamos la segunda, ¿no? La parte del optimismo, de cómo salimos. Sí, porque es posible. Hay algo. Todo lo que veíamos antes, como les decía, es algo normal. Que pase eso es normal, es habitual. No hay que preocuparse si nos empieza a pasar, hay que permitirnos que pase, pero hay algunas formas, de alguna manera, de ser más amables con eso que sentimos, que es bueno, pero no nos gusta. Eso lo repito, nos empiezan a avisar que hay algo que está mal, que es formas de enfrentar estos estados, cómo enfrentar estos estados. Lo más importante es organizar una rutina con nosotros mismos y con los demás, y ser flexibles con ella. ¿Qué quiere decir? Es importante tener una rutina que me permita despertarme a determinado horario, hacer mis comidas, tener alguna conversación con algún ser querido, hacer una videollamada, trabajar un poco si lo puedo, planificar algo. Si tengo la posibilidad de hacer algo de deporte, hacerlo, pero también ser flexibles con ello. Quiero decir, no te levantes todos los días a las 8 de la mañana como cuando ibas a tu trabajo. Permitite que lo hiciste a las 9, que lo hiciste a las 10. Tiene que haber una flexibilización con una rutina, que no se repita siempre. Puedo variarla, el lunes hago una cosa, el miércoles hago otra, el domingo no hago nada. Haya cierto rutina. orden, sí. A vos, Tucu, el deporte te debe ayudar mucho, ¿no? Absolutamente. Sí. Ahí Y te la mete... rutina. Yo encontré ahora con quién desayunar. Todas las mañanas, 9 de la mañana, que dan el reporte de los nuevos casos de coronavirus, que está la Secretaría de Acceso a la Información Pública. Rutina. Mi rutina ahora es a las 9 de la mañana poner YouTube en vivo Casa Rosada y desayunar con Carla Bisotti. ¿Y vos, Yanera, estás extrañando el tenis? Sí, eso sí. Es que te diría que es lo único que extraño. Bueno, sí, pero era una parte importante, ¿no? De tu vida, porque la música todavía te acompaña. Ceci está mirando muy atenta. Vamos a ver. El diario me sigue acompañando también. Claro. Esa parte. A mí me alteró es la rutina. Yo tengo un hijo, estoy separada, vivo con mi pareja, que a su vez tiene una hija, pero todo el tema de la rutina de los chicos que van con los padres, que la carta, que la declaración jurada, que llevarlos, traerlos, todo ese es como eso fue como lo que más me alteró. Pero también me pasa que escucho casos de personas, sobre todo los que viven en familia, con hijos chiquitos, que más allá de las preocupaciones, los trabajadores independientes la están pasando muy mal. Sí. También encontraron algo como un regocijo en esa vida familiar atípica, sin horarios, sin estar cumpliendo horarios y como algún bienestar familiar también, como que están reencontrándose con una vida familiar. Sí, eso no les pasa a todos, pero a los que les pasa es importante que lo puedan aprovechar. Eso es cierto. La realidad es que el reencuentro, sí. Sí, lo que empieza a pasar con las familias o con muchas personas que empiezan al principio a compartir hábitos que no estaban acostumbrados a compartir. Levantarse de otra manera, estar en contacto de otra forma, tener otras obligaciones. Si eso empieza a pasar y lo ven como un factor positivo, hay que repetirlo, hay que sostenerlo. Todo lo que empieza a hacerse un hábito favorable, saludable, positivo, hay que repetirlo. Y no nos pasa durante las jornadas habituales porque tenemos una serie de exigencias y de responsabilidades que nos llevan a otra cosa. Por eso organizar una rutina es algo fundamental, pero flexibilizarla. Bien, y después tenemos buscar momentos para estar solos y la próxima, compartir momentos de ventilación afectiva. Me gustó lo de ventilación afectiva. ¿Qué sería eso? Eso quiere decir poder decir qué es lo que nos está pasando. Si nosotros estamos acompañados, poder hablar en algún momento con quien estemos acompañados, no sé, quienes conviven con un amigo, quienes tienen su pareja, quienes tienen su familia, poder contar qué es lo que sienten, cómo lo están viviendo, cómo atraviesan esto, qué preocupaciones tienen, qué incertidumbres, qué miedo, qué cambió, que antes era de una manera y ahora es de otra. Eso es la ventilación afectiva. Si yo no lo puedo hacer personalmente, es importante tener a alguien con quien me conecte virtualmente y lo haga. Un amigo, un familiar, terapeuta, quien sea.
la ventilación afectiva va a ser fundamental justamente para esa constitución o de alguna manera ese capital psíquico con el que después vamos a salir adelante, para mantenernos de alguna manera un poco más estables. ¿No? que nos permite seguir un poco. Exacto. Bueno, habíamos hablado, ordenar el sueño y la alimentación, lo mencionaste, junto a una posible actividad física, y hacemos TIC, el Tucu ya lo tiene. Puedes hacer con nosotros, Carola. Te voy a empezar a hacer Instagram Live con vos a la mañana. Dale, hay muchas posibilidades. Ahora hay muchas posibilidades en ese sentido que en 1 metro cuadrado nos permiten hacer algo, lo que fuese. Sí. Y eso que podemos hacer como actividad física es mucho más que hacer nada. Quizás no es lo mismo que yo haría en el gimnasio, pero es mucho más que no hacer nada. A nivel del organismo le funciona mucho más. Bien, positivamente. Bien. Y después está la última, fundamental. Dice, tener presente que estamos haciéndolo lo mejor posible. Y es importante no autoexigirse ni exigir a los demás. Eso es fundamental. Ya tiene que ver con otros aspectos que son más emocionales, que tiene que ver más con la constitución nuestra, que es saber que algunos estarán haciendo bien, algunos no estarán haciendo tan bien, pero todos están haciendo lo mejor posible consigo mismos, con las alternativas que tienen. Sí. De alguna forma, tener una mirada más compasiva con uno, de estoy haciendo lo que puedo, no estoy haciendo lo que quiero. Todas las tuercas ajustadas en el mismo momento es difícil. La consecuencia de esa va a ser grave a futuro. Por eso es importante no exigirse ni exigir a los demás. También entender que si bien es importante tener una rutina, esa organización es completamente nueva. No estamos de vacaciones, no estamos 15 días haciendo otra cosa, sino que estamos en una circunstancia en la que tenemos que juntar trabajo, incertidumbre, el quehacer de los chicos, las tareas, todo lo que en línea general hacemos repartido durante la semana y con horarios más dispersos, en las mismas 4 paredes y todos juntos. Y eso es complejo. ¿Y hay algo positivo que nos podamos llevar de esto? Más allá de, Ceci mencionó un aprendizaje y un reencuentro para algunas familias. Yo creo que lo más importante que nosotros podemos sacar de esto es, a futuro, mientras vamos pensando en este presente que vivimos, es ¿qué nos está enseñando eso en términos de qué era lo importante y qué no era lo importante? ¿Qué era lo urgente para nosotros y qué dejó de serlo? ¿Cuánto de lo que pesaba en la balanza ya no pesa tanto? ¿Cuánto se pudo postergar? ¿Cuánto no era necesario? Circunstancias como hace algún tiempo que no me hablo con determinada persona y eso empezó a perder peso porque tengo miedo de no verla, porque tengo miedo de que si le pasa algo y no poder charlar, despedir o lo que fuere. Por sobre todas las cosas, es una posibilidad de valorar la posibilidad social que tenemos nosotros de vincularnos. Que eso es algo que en la vida cotidiana no lo hacemos, no podemos, tenemos una serie de exigencias que no nos permiten. Si algo positivo podemos sacar en este momento es que estamos haciendo lo mejor y que tenemos que relacionarnos un poquito más o un poquito diferente a lo que lo hacíamos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Nos vamos a despedir así a la distancia. Yo voy a volver a mi sillón. Ahí los chicos te van a acompañar. Gracias. Muchas gracias. Chao, Pablo.